Radio Atlántica es tu amiga. La escucho en el trabajo, en tu casa y en la calle, en el taxi o en el micro, en la ciudad o en el campo. Es tu buena compañera, donde quiera que te encuentres. Doble 8.9, el dial de los negocios, el dial de los amores. Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes a esta hora de la tarde cuando el reloj marca las 16 horas con 35 minutos en todo el territorio nacional. De esta manera arrancamos su programa Reporteros en el Mundo por Atlántica FM 88.9. Buenas tardes, doctor Alfredo Saucedo. Muy buenas tardes, Virginia, y buenas tardes a toda la gente que ya está en la sintonía de la radio y también en el Facebook. Sean ustedes bienvenidos a este programa de hoy lunes para hablar de temas muy importantes. Sí, antes de presentar a nuestro invitado especial de hoy lunes, permítanme leerle este importante mensaje. Hermanos y hermanas de las localidades de Paila, Pailón, Tres Cruces, El Torno, para todos los que vivimos en Santa Cruz. Los rumores que se escuchan de las antenas 5G son falsos. No tenemos estas antenas en nuestra comunidad. Ninguna tecnología de celulares o antenas causan enfermedades como coronavirus. Ni el 2G, ni el 3G, ni el 4G, ni del que se habla 5G. No se dejen engañar. Las antenas que tenemos nos permiten comunicarnos para hablar con nuestra familia, trabajar, para que nuestros hijos estudien y también para mantenernos informados. Por eso es que tenemos que cuidar las antenas porque son valiosas para todos los que vivimos en nombre de la población. Así que amigos y ciudadanos, cuidemos la tecnología que tenemos en estos momentos y de era tecnológica. No podemos darnos el lujo de destruir o hacer caso a las personas que no valoran esta vía de la comunicación. Reiteramos que no se dejen engañar. Nuestra comunidad, nuestra ciudad necesita ahora más que nunca mantenernos unidos por la información y eso es en gran parte por las antenas que llega la información a nuestros celulares y computadoras. Vivamos en paz y confiando en que las empresas telefónicas están haciendo en este sentido las cosas correctas para todos permanecer conectados. Y bien, vamos a pasar ya a saludar a nuestro invitado del día de hoy para hablar un tema muy importante. Ya lo tenemos en contacto al doctor Romer Saucedo Gómez, juez segundo de instrucción anticorrupción y violencia contra la mujer. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, estimada Virginia? Muy buenas tardes. De igual manera, saludar al colega, el doctor Alfredo Saucedo. Un gusto poder compartir con ustedes una vez más en esta hermosa tarde, ¿no? Gracias, doctor. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro y, por supuesto, para nuestra audiencia. Hoy, Virginia, vamos a estar hablando con el doctor Romer Saucedo, quien es juez, como ya usted lo decía, de la ciudad de Santa Cruz, de un tema muy importante, de esto que son las medidas cautelares, la detención preventiva y todo aquello. Bien, temas importantes que son para información también de la gente y los invitamos a que ustedes puedan seguir esta transmisión también vía Facebook y la vamos a trasladar después de terminada la entrevista a YouTube para que ustedes les sirva como fuente de información y pueden participar también de manera en el Facebook de manera voluntaria, la consulta que ustedes tengan, aprovechando la buena predisposición del juez Romer Saucedo que está con nosotros. Así es que póngase cómodo, amigo, amiga que está en la sintonía de la radio y siguiéndonos por el Facebook, porque la intención que tenemos hoy con nuestro invitado es que usted conozca de estas cosas que son muy importantes, que no se las conversa a menudo, pero claro que son muy importantes porque este tema de las medidas cautelares son como la casa del jabonero. El que no cae resbala por alguna situación. Doctor Romer Saucedo, entrando ya en el tema que nos ocupa el día de hoy, para el cual lo hemos invitado, queremos empezar, como dicen, por el principio, como decimos. Y es preguntándole, ¿qué son las medidas cautelares en materia penal?
Gracias, estimado Alfredo. Para que la población lo entienda, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, procurando no utilizar mucho tecnicismo. Las medidas cautelares son formas de restringir la libertad de las personas que están siendo sometidas a un proceso penal. Y estas formas de restringir la libertad obviamente son contempladas y están permitidas por la ley. La Constitución Política del Estado prohíbe la restricción del derecho a la libertad. Sin embargo, hay situaciones en las que sí se puede hacer. Es importante que la población entienda que cualquier forma que prive su derecho pleno a la libertad de un ciudadano ya implica una restricción. El hecho de que una persona tenga que ir a presentarse ante el fiscal cada semana o cada 15 días, el hecho de que una persona tenga un arraigo y no pueda salir del país, es una forma de restringir la libertad, es una medida cautelar. El hecho de que usted guarde detención por las noches en su domicilio y que solamente tenga permiso para ir a trabajar, es una forma de restringir la libertad y evidentemente también forma parte de las medidas cautelares. Y la más extrema, la que normalmente conocemos como el ícono de las medidas cautelares, es la detención preventiva. Debiendo entenderse que la detención preventiva es la manera excepcional a ser aplicada al momento de restringir la libertad de una persona. Es decir, que por ser la más gravosa, debe ser la última que se pueda utilizar dentro del sistema de administración de justicia. Si tenemos toda una gama de medidas cautelares, desde la más sencilla como comprometerse, porque también el comprometerse ante la autoridad judicial es también una forma de restringir la libertad. Entonces, si hablamos de las menos graves hasta las más graves, tenemos 10 establecidas en el procedimiento penal. Entonces, para que se entienda así, son las formas que la ley prevé para que una persona que está siendo procesada se le pueda restringir su libertad. Y evidentemente también al restringir la libertad se van a restringir pues, otros derechos, ¿no? Una persona que esté detenida preventivamente no va a poder tener una fuente de trabajo, entonces también le voy a restringir su derecho al trabajo, le voy a restringir su derecho a la locomoción y en fin, va siempre apareada de otras vulneraciones a los derechos fundamentales de una persona. Doctor Saucedo, ¿cuántos tipos de medidas cautelares hay en el ordenamiento jurídico boliviano? Podemos clasificar en medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. Las medidas cautelares personales son aquellas que van ligadas a lo que mencionábamos, ¿no? a la libertad de una persona como individuo. Y las medidas cautelares reales son aquellas de carácter patrimonial que se ven afectadas sobre el patrimonio de un ciudadano. Normalmente lo que más se conoce son las medidas cautelares personales, ¿no? Que es lo primero que se busca dentro de un proceso penal. Quien ejerce de querellante va a querer que se le implique algunas medidas cautelares al imputado. Y el imputado va a pelear porque esas medidas cautelares sean las menos gravosas, las menos restrictivas, las que menos le vulneren derechos, ¿no? Y lógicamente cuando hablamos de medidas cautelares personales, lo primero que se le viene a la mente a la ciudadanía es la detención preventiva. Lastimosamente, la detención preventiva, como les digo, se volvió la regla dentro de un proceso penal, cuando en realidad es la excepción y debe ser la última herramienta que pueda utilizar un juez o la última herramienta que deba pedir el fiscal para un ciudadano que está siendo imputado, ¿no? Doctor, aparte de la detención preventiva como medida cautelar de carácter personal o de restricción de la libertad como medida cautelar, ¿cuáles otras medidas de carácter personal podemos conocer? La ley 1173 ha realizado modificaciones al Código de Procedimiento Penal y ha categorizado de manera ordenada las medidas cautelares personales.
estableciendo un número de 10 medidas. Y si nosotros revisamos en el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal, que es el que ha sido modificado por la Ley 1173, ya el legislador incluye de manera cronológica, de manera sistemática, si queremos verlo, de menor a mayor. Y por eso yo les decía, una de las medidas, por ejemplo, es el compromiso del imputado a someterse al proceso. Esa es la medida cautelar menos gravosa, es la número 1 que ha contemplado el legislador. Es decir, que ese ciudadano que está siendo procesado, con el hecho de comprometerse ante el juez, tal vez, obviamente, suscribiendo un acta de compromiso, que eso se lo realiza ante el secretario, de que se va a someter al proceso, ya es una medida cautelar, es la menos gravosa. Y así vamos a ir de manera gradual. La segunda, ya tenemos las prohibiciones, la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, por ejemplo, la prohibición de frecuentar determinados lugares, la prohibición de salir de un determinado espacio territorial, el arraigo, por ejemplo, también es otra medida. Entonces, el legislador ya lo va agravando, va restringiéndole de manera más fuerte sus libertades a una persona. En la número 9, por ejemplo, tenemos la detención domiciliaria. Entonces, y si ninguna de las otras 9 medidas son suficientes o no le alcanzan al juez para asegurar que el imputado se va a someter al proceso, que no va a obstaculizar la averiguación de la verdad, recién debo acudir a la número 10, que en esa gama de las medidas cautelares, la número 10 es la detención preventiva. Y dice la ley de manera textual que efectivamente debe ser la última a ser aplicada. Por eso tengo estas otras 9 primero para hacer uso de ellas. Y si ya no me alcanzan, recién debo aplicar la número 10, que es la medida extrema y excepcional de la detención preventiva. Otra de las medidas cautelares que me estaba olvidando de mencionar y que es importante también que lo machaquemos para que de una vez se aplique, es el tema de las manillas electrónicas, ¿no? O el control a través de dispositivos electrónicos, que está previsto en nuestro ordenamiento legal. Sin embargo, debe ser el Ministerio de Gobierno quien ejecute ya esta parte de control a una persona procesada. Y había un proyecto, hasta antes de la convulsión político-social que vivimos, donde hubo el cambio transitorio de gobierno, donde debió ya comprarse los equipos electrónicos para que podamos hacer los administradores de justicia ese uso también, ¿no? de imponerle a una persona que pueda estar sometido a la vigilancia a través de medios electrónicos. Sin embargo, materialmente aún no es posible disponer de esta medida cautelar por esa compulsión que vivimos y porque en este tiempo tampoco se ha podido materializar la adquisición de equipos electrónicos, manillas electrónicas, grilletes, como queramos llamarlo, para que una persona pueda también ejercer sus derechos como ciudadano, sin embargo, estar sometido al control electrónico a través de la autoridad competente. Doctor, y dentro de las medidas de carácter real, las medidas cautelares de carácter real, ¿cuáles tenemos? Una de las más importantes es la hipoteca, el embargo, la anotación preventiva, por ejemplo, son medidas de carácter real, medidas cautelares de carácter real, donde a través de los bienes de una persona imputada se va a asegurar que el mismo no pueda disponer de esos bienes. Por ejemplo, una persona que está siendo procesada por un delito de estafa, se me viene a la mente, la parte afectada puede solicitar el embargo o la anotación preventiva en primera instancia de estos bienes para evitar que esta persona procesada se pueda deshacer de sus bienes. Entonces, mientras dure el proceso, él no va a poder disponer, porque si intenta disponer de esos bienes que han sido anotados preventivamente, va a cometer delito. Entonces, es una forma de asegurar de que no se deshaga uno de sus bienes mientras el proceso se desarrolla con normalidad. Bien, a esta hora de la tarde estamos conversando con el juez segundo de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, el doctor Romer Saucedo Gómez. Y usted, si está escuchando esta transmisión, pues tiene
toda la posibilidad de hacerle su consulta vía Facebook, puede escribirnos o puede también mandarnos su WhatsApp al 765-066-66. Doctor Romer Saucedo, juez, una consulta. La gente de repente está escuchando, nos escuchan tanto en la ciudad como en el campo por FM y la gente se preguntará que está escuchando, ¿qué tendría que suceder para que una persona tenga que ir a una audiencia cautelar? Lo primero que tiene que hacer es haber sido denunciada por haber cometido supuestamente un delito. Entonces, todo proceso penal empieza con una denuncia, ¿no? Esta denuncia puede ser inclusive de oficio. No nos olvidemos que los delitos de acción pública, el Ministerio Público los puede, la Fiscalía los puede ejercer aún de oficio. Después de que esta persona es denunciada, va a venir una serie de actos previos a la imputación. ¿Ya? Le van a tomar la declaración informativa al denunciado, ¿ya? Le van a tomar su declaración si es que hubieran testigos, a la víctima, y con estos elementos previos que pueda reunir el fiscal, si los considera suficiente para sustentar una imputación, es decir, si encuentra indicios de que esa persona es con probabilidad autor del hecho que está siendo investigado y de que el hecho realmente existió, seguramente va a presentar una imputación ante el juez. Y con la imputación presentada ante el juez, evidentemente, normalmente viene casado, esta imputación viene casada de la petición de medidas cautelares. Es ahí donde el fiscal le pide al juez que disponga medidas cautelares que pueden ser de carácter real o de carácter personal. En la mayoría de los casos, me atrevo a decir en un 95% de los casos, la Fiscalía pide medidas cautelares de carácter personal y no así de carácter real, a no ser que sean delitos específicos, ¿no? Pero en su mayoría se piden medidas cautelares personales, donde entre medio, la más común a ser solicitada por la Fiscalía y por la parte querellante, si es que procede, piden la detención preventiva. Bien, doctor. Y esa es la manera de cómo a una persona se le pueden aplicar las medidas cautelares. Bien, sobre la misma pregunta, doctor, porque hay muchos jóvenes que también escuchan la radio, hay muchos jovencitos, hay gente que de repente está en la promo, hay universitarios, entonces es importante toda la información que venga de parte de usted para que sirva también como guía para la sociedad completa en su conjunto. Y le traslado esta pregunta, ¿desde los cuántos años un joven o una señorita se le puede aplicar una medida cautelar? De los 16 años ya una persona es imputable. Quiere decir que de esta edad se hace responsable penalmente por sus actos y puede ser conducido ante un juez competente. Evidentemente, primero acudirá, si es que es menor de edad, ante un juez de la niñez, y después cumplía la mayoría de edad ante un juez ordinario, ¿no? Un juez de instrucción penal. Pero desde los 16 años una persona se hace responsable por sus actos y se le pueden aplicar medidas cautelares. En el caso, doctor, de las medidas cautelares de carácter real, es decir, las fianzas, cuando un juez fija una medida cautelar, por decir, de carácter económico, en dinero, por decir 50.000 bolivianos. Lo primero, ¿es posible que esta medida cautelar sea cambiada por un bien inmueble, ya sea de propiedad del imputado o de un tercero? ¿Es posible eso? Justamente, haciendo un poquito de análisis en cuanto a la fianza. La fianza económica es una medida cautelar personal dentro de lo que prevé el artículo 231 bis, y justamente viene a suplir para no llegar a la medida extrema de detención preventiva. ¿Qué es lo que pasa cuando se aplica el tema de la fianza económica? La finalidad de la fianza es justamente cubrir los costos de captura de una persona en caso que se vaya a dar a la fuga. Y algo que no tiene absolutamente nada que ver
con el monto defraudado, si es que fuera un delito de contenido patrimonial. Si es que fuera un delito de estafa de 100 millones de bolivianos, el monto de la fianza no tiene nada que ver con ese monto que ha sido defraudado, porque únicamente ese monto va a ser para capturarlo al individuo en caso de que sea la fuga, y no así para reparar el daño económico, como muchas veces la gente piensa, ¿no? Dice, ¿por qué le dieron una fianza de 100.000 bolivianos si el monto por el cual ha defraudado son 100 millones? Entonces, no tiene nada que ver con eso, no se garantiza una restitución al patrimonio. Entonces, si esta persona a la cual a criterio del juez se le aplicó un monto para una fianza económica, si es que no tienen efectivo, puede sustituirla por bienes, ¿no? A través de los bienes que puedan ser grabados para dar cumplimiento a esa fianza económica, tomando en cuenta lo mismo que establece el 231 bis del Código de Procedimiento Penal, donde prevé que la fianza económica puede ser en efectivo, en joya, en valores o en bienes. Entonces, si yo tengo joyas que valgan, qué sé yo, pues el monto que me han dispuesto la fianza, puedo garantizarlo a través de las joyas, a través de otros bienes y en fin, de cualquier valor que pueda ser monetizable, ¿no? Y necesariamente en el caso de los bienes sujetos a registro, hablemos de los inmuebles y los muebles como los vehículos, por ejemplo, que son sujetos a registro, ¿necesariamente tiene que ser de propiedad del imputado o puede ser de una tercera persona? Puede ser a través de una tercera persona, siempre y cuando se cumplan las formalidades para que en caso de... Volvemos a la esencia de cuál es la finalidad. Tener plata para capturarlo si es que se da la fuga. Entonces, si me va a garantizar a través de los bienes de un tercero y si cumplimos las formalidades para que en caso de que usted se da la fuga, el Estado puede ejecutar esos bienes y con esa plata cubrir el costo de su captura. Entonces, si se toman todas las medidas necesarias y se puede garantizar que a través de los bienes de un tercero ya se vaya a cumplir esa finalidad, el juez puede disponerlo. Importante, doctor, porque estamos tratando de extraerle de manera clara y sencilla, como decíamos desde el principio, porque la gente que nos está escuchando pueda tener esta información que le puede servir de mucho, porque usted sabe que hay mucha gente purgando detención preventiva de repente o algún proceso penal y a veces son presa de algunos malos colegas inclusive que tratan de confundirlo. Entonces la intención de nosotros es llegar a la gente para que de cierta forma conozca un poco su derecho y pueda tener alguna información importante como la que hoy nos está brindando usted. Dentro de todo ello, doctor, para luego ir con las preguntas de Virginia que tiene, le cuento, doctor, una montonera. Como seguramente la gente está anotando y tomando mucha atención a lo que usted está diciendo, porque usted es un juez que da la oportunidad a que la gente acceda hacia usted públicamente para conocer de boca de una autoridad como juez y le diga las cosas de manera sencilla y clara qué es lo que puede hacer dentro de todo esto de los procesos penales. Entonces le decía, doctor, ¿es posible que un juez cautelar, es decir, el juez que aplica las medidas cautelares, pueda aplicar los dos tipos de medidas al mismo tiempo a un imputado, es decir, al acusado de un delito, tanto las medidas de carácter personal como las medidas de carácter real al mismo tiempo, o simplemente una o se pueden las dos? Se puede, y esa pregunta es interesante que la plantee, estimado Alfredo, porque normalmente en los delitos de contenido patrimonial se pueden plantear medidas cautelares personales y a la vez medidas de carácter real. Por ejemplo, a una persona se le va a imponer tal vez el arraigo para que no pueda salir del país, que es una medida cautelar personal, y paralelamente también se van a disponer medidas de carácter real, por ejemplo, la anotación preventiva del bien que está siendo tal vez parte del litigio. Entonces,
se le va a impedir que se deshaga de ese bien hasta que se tramite el proceso. Lo mismo pasa en los delitos de falsedad, por ejemplo. Se suele dar esta situación donde tal vez alegan de que algún inmueble ha sido obtenido con documentación falsa. Entonces el juez, para precautelar el elemento de la investigación, el elemento principal de la investigación, va a disponer seguramente a pedido del fiscal la anotación preventiva también del inmueble. Lo mismo sucede en los delitos de corrupción. La ley Marcelo Quiroga establece que paralelamente debe también procederse a la anotación preventiva de los bienes. Entonces, en delitos de corrupción se aplican medidas cautelares personales y paralelamente también medidas de carácter real. Inclusive el propio Código Penal establece la hipoteca judicial cuando se prevea que con la hipoteca de ese bien se pueda en lo posterior cubrir la reparación a la víctima. Entonces se puede solicitar ante el juez la hipoteca judicial de ese bien con la finalidad de que en lo posterior sirva la ejecución de ese bien para cubrir la reparación del daño producido a la víctima, ¿no? Bien, doctor. Tengo una pregunta, justamente acaba de llegar al WhatsApp. Dice, buenas tardes, preguntarle al juez hasta cuántas veces se suspende o se puede suspender una audiencia y depende de qué. Supongo que habla de la audiencia cautelar. Imagino que sí. La audiencia no pueden suspenderse sin previa instalación. Y dentro de la instalación que se vaya a realizar, se verificará que se hayan cumplido algunas formalidades. Por ejemplo, que las notificaciones estén realizadas a todos los sujetos procesales, a efectos de no dejar en indefensión a ninguna de las partes. Sin embargo, es importante mencionar de que la ley 1173 ha establecido modificaciones en cuanto a las suspensiones de audiencia y prevé que en el máximo de 48 horas debe reanudarse el acto si es que ha sido suspendido, ¿no? Y establece la causa de suspensión. Si se suspende por inasistencia del fiscal, el juez debe conminar a través del fiscal departamental para que venga otro fiscal y se vuelva a reinstalar la audiencia. Si no viene la parte querellante, se tomará por abandono por parte del querellante. Si no viene, el imputado, bueno, pues se lo declara rebelde, ¿no? Y se continúa con la audiencia. Pero la suspensión como tal no debe aplicarse a no ser que existan motivos que realmente impidan continuar materialmente con el desarrollo de la audiencia. Y aún así, vuelvo a reiterar, la propia ley 1173 ya tomó previsiones en cuanto a las causales de suspensión y en el plazo máximo de 48 horas se deben reanudar las audiencias que hayan sido suspendidas, bajo responsabilidad además de los que no asisten. Si no asistió el fiscal, bajo responsabilidad del fiscal. Si el juez no la instala, es bajo responsabilidad del fiscal. Avanzando dentro de estos temas, doctor, que estamos hablando de las medidas cautelares, vamos a entrar a una que es la más controversial y la más delicada, como decía usted, y la extrema en este caso, pero que la ley la toma como excepción, no como la regla, como bien nos lo explicaba usted, y esa es la detención preventiva. Y es uno de los grandes problemas en este momento de la justicia boliviana. ¿Cuándo se aplica la detención preventiva a una persona, doctor? Cuando de toda esa chorrera, de esas 9 medidas que la ley me establece, cuando ninguna de esas 9 me sirva, ahí debo aplicar la última. Es como cuando usted va a la guerra, querido Alfredo, y usted va armado de una bazuca y también tiene pistola, ametralladora, granada, cuchillo, todo. Y resulta que su adversario viene pues con un cuchillito, entonces no va a ser necesario que usted saque su bazuca, ¿no? A no ser que ya no le alcance ninguna de las otras que tiene, ahí recién va a disparar la más letal de las armas que usted porta. Lo mismo pasa con las medidas cautelares. De todas las 10 medidas, yo debo ver en manera proporcional. Si tal vez me alcanzó con esta una, entonces no es necesario que aplique las otras. Sin embargo, y esto es algo que yo siempre lo
lo digo y es importante que la población lo entienda. Se le vendió a la sociedad una falsa imagen de lo que es la detención preventiva y se quiere hacer creer a la sociedad que con darle detención preventiva a una persona se solucionó el problema y se hizo justicia, cuando eso en lo absoluto no tiene nada que ver con el desarrollo del proceso penal. ¿Por qué? Porque la fase importante de un proceso penal es el juicio, que es donde usted le va a decir un tribunal o un juez de sentencia, usted es culpable o usted es inocente. Entonces, lastimosamente, las instituciones encargadas de la persecución penal muchas veces se olvidan de la fase esencial que es el juicio y quieren venderle a la sociedad un placebo, mostrando públicamente de que el juez dispuso detención preventiva y se hizo justicia. Cuando ¿qué va a pasar de aquí a 2, 3 meses, 6 meses? Ese ciudadano va a obtener su libertad. ¿Por qué? Porque él debe ser tratado como inocente mientras dure el proceso, porque esa medida no es la fase esencial del proceso, porque también eso debe ser temporal, es decir, una detención preventiva no puede pues dictarse de manera alegre de manera infinitesimal en el tiempo, sino que debe ser precisa. Y resulta que cuando ese ciudadano adquirió su libertad, ya nadie se acuerda de todo el trajín del proceso y desatienden la fase esencial que es el juicio. ¿Sí? Entonces, si queremos demostrarle a la población que se está haciendo justicia, que los fiscales están haciendo una persecución correcta, que los policías están desarrollando una investigación correcta, que los jueces estamos atendiendo de manera correcta la administración de justicia, enfoquémonos en el juicio oral, que es donde se le va a dictar una sentencia a una persona. Y otro punto para que lo entiendan, no tiene absolutamente nada que ver si a una persona se le dictó detención preventiva o no al inicio del proceso con el resultado que vaya a tener en el juicio. Porque a lo mejor este ciudadano estuvo detenido preventivamente, pero resulta que en el juicio se demuestra su inocencia. Entonces, no hay nexo entre el uno y el otro. O a lo mejor este ciudadano estuvo libre durante toda la tramitación del proceso, pero resulta que en el juicio se lo declara culpable. Entonces, ahí ya va a tener que ir a cumplir su sentencia a la cárcel. Por eso es que le digo, no tiene nada que ver la medida de detención o no, que se haya dispuesto una medida cautelar, y esa es una mala sensación de justicia que se le vende al pueblo. Y la gente debe entenderlo de esa manera. Bien, en base a lo que usted acaba de decir, doctor, también, ¿usted cree que de alguna manera en algunos jueces se ven obligados de repente por presión social, por presión de a veces nosotros, los periodistas, de enviar a una persona a la cárcel? Mire, justamente hay un libro que yo he estado leyendo, se llama Justicia o Injusticia Mediática, de Darío Villarruel, un autor periodista argentino. Y él justamente habla, ¿no?, del rol de los medios de comunicación dentro de la administración de justicia. Y evidentemente nadie puede negar el poder que tienen los comunicadores y los medios de comunicación al momento de generar opinión, que esa opinión generada va a repercutir tal vez en la administración de justicia. Sin embargo, el juez debe estar preparado ya para el momento de dictar su resolución para no dejarse contaminar con las opiniones de la sociedad, con aspectos que no tienen nada que ver con la tramitación de un proceso como tal. Y es por eso que se le debe hacer entender a la sociedad también el por qué una decisión judicial o el por qué no se dispuso una detención preventiva, para que la gente lo entienda. Lastimosamente, nuestros políticos, cuando promulgan una ley, se encargan de mostrar un lado nomás. Y ahorita todo el mundo hemos visto que la ley 1173, que ya las audiencias no se van a suspender, que la justicia se va a dar la vuelta, pero nadie está hablando de que la detención preventiva no se debe abusar de ella. Entonces, en ese otro aspecto también se debe trabajar, de que la gente entienda que no es regla la detención preventiva. Por más presión social, por más generación de opinión de los medios de comunicación, el juez debe hacer prevalecer su independencia, aplicar su sana crítica y valerse de todos los elementos que tenga
para ser lo más justo y lo más preciso al momento de resolver en cuanto a la detención preventiva. Doctor, para que vaya quedando de manera clarita, como decimos nosotros en nuestra audiencia, es decir, ¿para qué se aplica una medida cautelar? ¿Cuál es la finalidad, objetivo o fin que tiene aplicar que el juez cautelar aplique una medida cautelar como la detención preventiva, por ejemplo? Tiene una triple dimensión la aplicación de medidas cautelares. Una es garantizar la presencia del imputado, es decir, que el mismo no se vaya a dar a la fuga. Dos, que no vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad, es decir, que se descubra la verdad lo más pura posible, lo más limpia. Y una tercera dimensión es garantizar la tutela efectiva de la ley, es decir, que se prevé que la ley vaya a surtir efecto en caso de que esa persona sea condenada, porque de nada serviría, por ejemplo, condenar a una persona que está en rebeldía y que materialmente no va a poder cumplir su sentencia condenatoria. Entonces, también la ley prevé que hay un cumplimiento de una tutela efectiva sobre una persona procesada. Entonces, básicamente son esos tres elementos. ¿Qué pasa si un ciudadano demuestra de que no se va a dar a la fuga, de que no está obstaculizando la averiguación de la verdad y de que tiene, pues, que se encuentra reatada naturalmente, tiene un arraigo natural a nuestro territorio? Entonces, sería hasta ilógico o hasta un abuso muchas veces tratar de imponerle medidas cautelares muy gravosas. Y le pongo este ejemplo. Un ciudadano que se dedica a vender pipoca ya afuera de un colegio, que cometió un delito y está siendo procesado. Su condición socioeconómica, tal vez a ese ciudadano no le va a alcanzar para agarrar un avión e irse a Miami. Entonces, sería tal vez excesivo imponerle un arraigo. El hecho de ir a tramitar nomás el arraigo ya es un tema moroso. A una persona indigente que comete un delito, ya que comete un robo, ¿será que va a ser necesario que un indigente le imponga un arraigo o que le exija demasiadas formalidades? Tal vez sería un exceso de imposición de medidas cautelares. Entonces, debe tomarse siempre en cuenta la condición socioeconómica de una persona para cuando se apliquen medidas cautelares. Doctor, dentro de todo esto, es decir, la medida cautelar, así sea la detención preventiva por algún delito, ¿tiene relación con la gravedad del delito cometido o no tiene ninguna relación? No necesariamente, estimado Alfredo, y es importante que la población lo sepa. Las medidas cautelares únicamente se imponen cuando concurren tres elementos. Cuando la persona, se ha demostrado que la persona es con probabilidad autor del hecho, cuando hay elementos que puedan demostrar de que él se va a dar a la fuga o va a obstaculizar, y cuando hayan actos investigativos pendientes por realizar. Si concurren esos tres elementos, así como hermanitos trillizos de la mano, si esas tres condiciones se cumplen, recién el juez puede disponer de medida de detención preventiva. Pero esa es una facultad potestativa. Quiere decir que la ley le dice, señor juez, usted puede, pero no le dice usted debe. Entonces, hay que diferenciar esos conceptos y que la gente, la población también lo entienda. Si la ley nos dijera, debe imponérsele detención preventiva, así sea un hecho muy gravoso o no tan gravoso o de escasa relevancia social, bueno, estaríamos obligados a dar ese cumplimiento. Pero al ser una facultad potestativa, el juez pues analizará y si cumple esos tres requisitos, se dispondrá la detención preventiva. Pero no tiene nada que ver absolutamente el hecho de la gravedad o la relevancia social que haya connotado la causa que está siendo procesada. Bien, doctor, hay una consulta que le quiero hacer en cuanto a la mala información o la desinformación a veces de la ciudadanía por un caso X, digamos, un ejemplo, un caso X donde el juez determina
que una detención domiciliaria y la gente queda desconforme. En cuanto a eso, porque bueno, la gente no sabe lo que pasó en el juicio, lo que pasó en esa audiencia. Eh, ¿Usted cree que parte de la solución sería audiencias públicas televisadas de repente? A ver, las audiencias por mandato de la ley son públicas. Cualquier ciudadano puede estar presente en una audiencia de aplicación de medidas cautelares, salvo aquellos casos donde hayan, por ejemplo, menores de edad, donde las víctimas sean menores de edad, o en aquellos delitos de contenido sexual, donde el juez está en la obligación de declarar la reserva de la audiencia para evitar que la víctima sea revictimizada, ¿no? Y que no sea expuesta ante la sociedad. Entonces, en esos casos únicamente se declara una reserva de audiencia. Sin embargo, todas las demás audiencias son públicas, pueden estar presentes cualquier ciudadano y conocer la decisión del juez de por qué se está imponiendo eso. Y una vez más recalco, es importante que la gente entienda, no es un juicio lo que se está desarrollando en una audiencia cautelar, simplemente es el inicio del proceso de lo que va a suceder y estamos en la obligación de no abusar de la detención preventiva, de no hacer ese mal uso, de no convertirlo en regla. Por eso es que hoy en día la población debe tomar conciencia y entender de que la propia ley nos dice, entre otras cosas, de que no se debe mal utilizar la detención preventiva, salvo en casos extremos. Bien, doctor, sobre la misma pregunta, yo me refería a televisadas no por el sector de la prensa, sino de llegar a construir un sistema donde las audiencias sean televisadas, donde ponga uno un canal, supongamos que sea de todos los juzgados, y las audiencias más relevantes, más importantes sean televisadas para que todo el público lo pueda ver. A eso me refería. Mire, es interesante lo que usted plantea, ¿no? Tener un canal abierto para poder la población tener conocimiento. Como le digo, si no es declarada reserva la audiencia, yo tengo un criterio muy personal, ¿ya? Que no vaya a comprometer la opinión de las autoridades del órgano judicial, un criterio muy personal, creo que sí, creo que podría darse esta situación, ¿no? Doctor Romer Saucedo, juez segundo anticorrupción y violencia contra la mujer de la ciudad de Santa Cruz, conversando con nosotros de esto, de las medidas cautelares y la detención preventiva en Santa Cruz y en Bolivia, de manera clara, tratando de eliminar palabras muy técnicas, tratando de los conceptos jurídicos, llevarlo al habla popular, si vale el término, para podernos ir entendiendo. Doctor, esta audiencia cautelar que se llama, que es la primera audiencia donde asiste una persona que por algún delito ha sido denunciada o ha sido detenida por la policía o por algún particular y llevada a las autoridades, al fiscal y luego al juez cautelar, que es el juez de garantías. En esta audiencia, nos decía usted, no se discute la inocencia o la culpabilidad del denunciado o del imputado. ¿Nos puede explicar de manera clara qué es lo que se decide o lo que se tramita ahí en esa audiencia? Ya, lo que se va a tratar en la audiencia cautelar, primer paso, si el hecho existió. Se va a verificar a través de los elementos que hayan sido expuestos, de que evidentemente, por ejemplo, ese ciudadano, de que un homicidio haya existido, porque a lo mejor no ha sido un homicidio, a lo mejor ha sido una muerte natural. Entonces, primero se debe analizar si realmente el hecho existió y si el fiscal ha adecuado esos hechos al correcto tipo penal, es decir, si el delito atribuido es correcto. Y aquí le pongo el ejemplo de a lo mejor ha sido una muerte natural, entonces no se le puede atribuir homicidio a una persona que no ha participado en ese hecho.
Ese es el primer paso a debatir. Una vez acreditado que el hecho ha existido, se debe verificar si ese ciudadano, si Juan Pérez, participó en ese homicidio. Porque a lo mejor resulta que Juan Pérez simplemente pasó y le brindó auxilio y se manchó de sangre en ese momento al querer brindarle auxilio, entonces no necesariamente compromete su participación como autor o partícipe del homicidio. Entonces, qué sé yo, a lo mejor en la audiencia se demuestra con las cámaras de que evidentemente ese ciudadano estaba pasando y no tuvo nada que ver con el homicidio. Entonces, ese es el segundo elemento. Si se demuestra que el hecho existió y que Juan Pérez participó, ¿por qué? Porque él no tenía el cuchillo con el que lo soncharon detrás, escondido en su espalda, y porque las cámaras lo registraron que sí, el juez lo apuñaló físicamente, se veía. Entonces, se tiene indicios de que sí hay esa participación. De ahí se va a entrar a verificar si ese ciudadano no se va a dar a la fuga, si tiene un domicilio, si tiene una familia, si tiene un trabajo, si tiene un arraigo natural. Después se va a discutir sobre la obstaculización que pueda realizar este ciudadano en el transcurso de la investigación. Si va a influir sobre partícipes, sobre testigos, sobre peritos, sobre fiscales, sobre jueces, si ha destruido elementos de la investigación, por ejemplo, si lo intentó ocultar el cuchillo, o si quiso hacer desaparecer las huellas echándole gasolina, tal vez limpiando el piso. Si concurren esos elementos que demuestran una conducta obstaculizadora, entonces se va a pasar al siguiente nivel, y ya es el tiempo de la detención preventiva, ¿no? El fiscal le va a decir, solicito la detención preventiva por 3 meses, qué sé yo, digamos, porque en esos 3 meses yo tengo que hacer una reconstrucción de los hechos. Yo tengo que traer a los peritos del IDIF a que verifiquen la escena, a que tomen declaración a los testigos. Y creo que en 90 días, va a decir el fiscal, el tiempo me es suficiente para eso. Entonces tal vez ahí la defensa de ese imputado va a decir, no, 90 días es mucho, con 60 días la alcanza el fiscal. En base a esos últimos elementos, ya el juez va a disponer si corresponde la detención preventiva o no. Bien, doctor, y de esto de la detención preventiva, que ya usted nos decía que no hay que abusar de esa medida y que además es temporal, que eso después queremos que nos los explique un poquito más, qué significa con que es temporal, para ver cuánto tiempo dura y todo lo demás. Este tema de las medidas cautelares de la detención preventiva, por ejemplo, ¿qué es lo que valora en sí el juez? Vamos a suponer que ya la persona, hay la probabilidad de la autoría y por supuesto la participación en el hecho criminoso que se investiga, es decir, en el delito que se investiga. Pero, ¿qué es lo que valora el juez para dictar la medida extrema de detención preventiva? Hablemos de un delito, como usted lo decía, siguiendo la misma línea de su ejemplo, un supuesto homicidio o asesinato, por decir, ¿no? Porque se tiene que determinar en la investigación si es homicidio o asesinato. ¿Qué valora el juez? Porque entendemos, o queremos también nos los explique, que con un solo, es decir, elemento de convicción, vale decir la probabilidad de autoría y la participación en el hecho, no sería suficiente para dictar una medida de detención preventiva. Primero desglosemos eso y después vamos al otro tema, doctor. Ya, no es necesario. Por más que se haya demostrado la probabilidad de autoría, a ver, es importante que nosotros hablemos de probabilidad de autoría. En esta etapa del proceso no se puede decir participó plenamente, sino existe la probabilidad de haber participado, porque ese ciudadano que está siendo imputado tiene su derecho constitucional de la presunción de inocencia. Entonces, el juez debe tratarlo como inocente en toda la tramitación del proceso. Entonces, si existen los elementos para acreditar que probablemente participó en el hecho, eso no va a involucrar que directamente se le tenga que aplicar la medida de detención preventiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese ciudadano demuestra de que tiene una familia,
de que tiene un domicilio en Santa Cruz, de que tiene un trabajo que hace 10 años se dedica a trabajar en Radio Atlántica, por ejemplo. Entonces, demuestra que tiene un arraigo natural. A lo mejor ese ciudadano demuestra de que no obstaculizado. A lo mejor al momento de cometerse el hecho, brindó más bien los elementos y no trató de destruir ningún elemento recolectado por la policía. A lo mejor no se comunicó con nadie. Entonces va a ser muy difícil de que la Fiscalía pueda sustentar los riesgos de obstaculización. Entonces, no necesariamente tiene que ver con que sí se haya acreditado que probablemente es autor, pero si demuestra de que no se va a dar a la fuga y de que no está obstaculizando, entonces tal vez resulte innecesario aplicar la detención preventiva y se le tengan que imponer otras medidas menos gravosas. Bien, yendo al segundo numeral de este mismo artículo, es decir, el segundo requisito para la procedencia de la detención preventiva de una persona, ¿qué valora el juez en cuanto, por decir, al domicilio? ¿Qué tendría que demostrar la persona imputada para demostrar que sí tiene domicilio conocido? No necesariamente tiene que tener inscrito en derechos reales a su nombre el inmueble donde él vive. Simplemente dos condiciones: que se demuestre la habitabilidad y la habitualidad. Es decir, que esa persona tenga las condiciones mínimas de lo que es un domicilio, donde pueda ser habido, donde se lo encuentre, donde él pernocte. Por ejemplo, una persona, de acuerdo a su condición socioeconómica, puede ser que viva en un cuarto de tabla, donde únicamente tenga su colchón de paja sentado en 4 ladrillos. Pero resulta que ahí vive hace 3 años. Entonces, cumple las condiciones de habitabilidad y de habitualidad. Y sería ir en demasía pretender pedirle un contrato de alquiler, un contrato de anticrético o su título de propiedad que esté inscrito en derecho real. ¿Qué documento necesitaría esta persona para demostrarle a usted como juez de que evidentemente vive en esas condiciones y tiene las dos condiciones que usted estableció? El imputado no tiene la obligación de presentar ningún documento cuando va a la audiencia cautelar. El imputado solamente con decir dónde vive, ya desde el primer momento que una persona imputada, porque usted va a ir a una declaración con el fiscal le va a decir: señor Alfredo, ¿usted dónde vive? Yo vivo en la calle Chaco número 123. ¿Dónde trabaja? Trabajo en Radio Atlántica. ¿Tiene familia? Sí, tengo mi familia, son fulano, sutano y mengano. Nada más. El fiscal y la parte querellante tienen la obligación de demostrar que lo que usted ha dicho es verdad. Entonces ellos, a través del policía investigador, se van a tener que constituir a donde usted dijo que vivió. Y si usted dijo que vivió en la calle Chaco 123, bueno, harán un muestrario fotográfico, le preguntarán a los vecinos, al presidente de la Junta, y si resulta que usted no vive ahí, entonces ellos van a ir a la audiencia a demostrar de que usted no vive en ese municipio. Pero no es el imputado quien debe llevar documentación a la audiencia cautelar. Y es importante lo que usted me está preguntando, porque la gente debe entenderlo. Los abogados deben hacer énfasis en eso. Cada uno debemos jugar nuestro rol. El rol del juez es ser el tercero imparcial. El fiscal es quien debe acusar y quien debe probar en la audiencia cautelar que el imputado no tiene un domicilio, no tiene una familia y no tiene un trabajo. Y no así el imputado, como se estaba haciendo de manera errada, porque acostumbramos a que el imputado al momento de su audiencia cautelar llegaba: señor juez, aquí tengo mi domicilio verificado por un notario, aquí tengo mi trabajo, está el muestrario fotográfico y el certificado del director de la Radio Atlántica. Entonces esa situación no es correcta y la propia ley lo dice. No es obligación del imputado llevar documentación a la audiencia cautelar que acredite su condición. Es más, es obligación de la Fiscalía acreditar esos hechos. Pero, doctor, usted lo está diciendo muy bien, eso está establecido en la ley de manera clara, concreta, como usted hoy lo está expresando aquí, pero sin embargo, seguramente la gente que nos está escuchando, la ciudadanía dice: pero
Entonces, los jueces o algunos jueces están aplicando a la inversa la ley, porque siempre es costumbre, lo vemos a diario, quienes estamos inmersos en este mundo de la abogacía y por otro lado de la comunicación y los medios de comunicación, de que siempre la gente pregunta, quiero hacer mi verificación domiciliaria, el notario lleva para aquí lo que usted nos ha mencionado. Entonces, ¿se estaría aplicando de manera inversa o los jueces estarían violentando la normativa procedimental en materia penal, doctor? Yo quiero entender la situación ya en una audiencia de cesación, donde ya la situación cambia y donde el imputado debe acreditar que tenga esa documental. Sin embargo, si esto se da en una audiencia cautelar, bueno, tiene la obligación la parte afectada de apelar, ¿no? Y de que sea un tribunal de alzada quien revise la determinación del juez. No es correcto hacer una interpretación de esa manera en una audiencia de medidas cautelares. En una cesación sí, porque es el imputado ya quien va a demostrar que no concurren los riesgos procesales. Y será en esa audiencia, y aquí le doy el ejemplo, en una cesación usted me dice, ¿cómo demuestro yo que vivo en la calle Chaco 123? A lo mejor con la certificación del presidente de mi junta del barrio, ya con una verificación a través de un notario, a través del secretario, entonces ya la figura es diferente. Pero en una cautelar, pretender atribuirle esa responsabilidad al imputado, actuar fuera de lo que manda la ley. Y no solamente, doctor, los jueces estarían aplicando a la inversa la ley, porque en las imputaciones de los fiscales ya va en el texto diciendo no ha demostrado que tiene domicilio conocido, no ha demostrado que tiene familia establecida, no ha demostrado que tiene trabajo conocido y va a obstaculizar el proceso, no ha demostrado elementos de convicción que digan que no va a obstaculizar el proceso. Eso dice en las imputaciones. Es decir, ¿los fiscales estarían interpretando mal también esta situación? Yo por ética no voy a referirme de manera específica a las actuaciones del Ministerio Público. Sin embargo, los abogados deben hacer prevalecer esta situación, y si es que esto se está dando, hay que alertarle al juez, y por eso es que yo le digo, cada uno debe jugar su rol. Si la ley le manda al fiscal que su rol debe ser ese, entonces, actuar de lo contrario sería tener una actuación de manera subjetiva, cuando la obligación del Ministerio Público es actuar de manera objetiva. Y por eso le digo, debe ser el abogado de la parte imputada quien haga prevalecer este mandato que establece la ley. No es un invento, no es algo que nos estemos queriendo hacer de manera contraria, sino así lo prevé. Y además esto ya se venía estableciendo a través del propio Tribunal Constitucional Plurinacional. Diversas sentencias constitucionales ya nos venían hablando de esto. Y la última sentencia constitucional, la 276-2018, es la que da vida a la ley 1173. Y la ley 1173 ya incorpora de manera textual que no es atribución del imputado demostrar que tenga domicilio, familia y trabajo. Entonces, no nos estamos inventando. Simplemente hacemos mención a lo que recogió la ley 1173 después de todo lo que venía diciendo el Tribunal Constitucional. Bien. Doctor, sobre el mismo tema, ¿cómo incide o qué tan importante es el registro de antecedentes penales para una audiencia cautelar? Si dentro de la audiencia, tal vez la estrategia del fiscal o del Ministerio Público es basarse en activar algunos riesgos procesales, como por ejemplo de que el imputado represente un peligro efectivo para la sociedad, va a tener un valor importante la obtención de antecedentes penales dentro de la propia audiencia, toda vez que es a través de esta documental que se va a demostrar si el ciudadano que está siendo imputado tiene otros delitos
o ha sido sentenciado anteriormente, ¿no? Esa es la importancia de los antecedentes penales. Pero si no se va a invocar esos riesgos procesales, entonces no tendría sentido acudir a estos documentos, ¿no? Dentro de eso mismo que le preguntaba Virginia de los antecedentes en una audiencia cautelar, el caso del rehab, que también es muy requerido, por supuesto, en todas las audiencias cautelares y que lo obligan también al imputado a presentar el rehab. ¿Es correcto esto o tampoco debería ser su obligación? En el tema del rehab, como le digo, estimado Alfredo, se le pueden dar diferentes utilidades, ¿no? Si el fiscal va a fundamentar de que el imputado es un peligro para la sociedad, entonces él debe ser quien acredite de manera documentada. Mire, señor juez, resulta que hemos extraído sus antecedentes penales y aquí el rehab dice que él fue sentenciado hace un año por el delito de hurto, qué sé yo. Entonces, demostrar la actividad delictiva reiterada va a ser a través del rehab. Entonces, si el fiscal lo invoca, él debe demostrarlo. Pero si solamente lo refiere de manera textual, no tendría asidero y el juez no debería considerar este riesgo. Ahora, si dentro de la audiencia cautelar se va a llegar a un procedimiento abreviado y se va a pedir tal vez la suspensión condicional de la pena, ahí sí el imputado debe demostrar con el rehab de que no ha sido sentenciado anteriormente por un delito doloso y que cumple los requisitos para de manera inmediata irse a su casa concluida esa audiencia, así tenga una sentencia condenatoria, ¿no? Bien, doctor, una otra consulta. En cuanto a los requisitos, hay para la audiencia cautelar es tener una familia establecida. Cuando se habla de familia establecida, ¿también aplica a decir que tiene madre, tiene padre, hermanos o únicamente se refiere a una familia establecida, a un hogar? Vale decir esposa e hijos. Estimada Virginia, yo no conozco un ser humano que haya llegado de la luna y que haya sido plantado en este universo. Todos venimos de alguien, de una madre, un padre. Entonces, pretender invocar este riesgo procesal de que no tenga una familia, a mí me parece hasta una falta de sentido lógico al momento de sustentarlo dentro de una audiencia cautelar. Y le hice la pregunta, doctor, porque justamente personalmente lo he vivido en la ciudad de La Paz hace un tiempo atrás. Entonces es por eso que le digo y le trasladaba la pregunta. Voz autorizada es usted porque es juez. Entonces esto de que la familia tiene que ser esposa e hijos o esposo e hijos y no contando con hermanos y demás familiares, como que la gente viniera de gajos, digamos, ¿no? Imagínese usted qué pasa si un ciudadano decide no tener familia, ¿ya? Y resulta que se le murió su madre, su padre, y se le murieron todos sus hermanos. Y vive solito allá en una comunidad del Chaco, por el Parapetí. Entonces, evidentemente no tiene alrededor una familia constituida, pero ese ciudadano viene de una familia. Entonces, tal vez tendrá un primo, tendrá un pariente o alguien de su entorno, pero nadie está solo en el mundo. Es decir, que eso podría tener validez dentro de una audiencia cautelar para considerar que sí tiene una familia establecida. A mi criterio sí, querido Alfredo, lo digo públicamente sin temor, es un riesgo procesal de los más débiles al tratar de invocar y en caso de que el juez lo decida activar, de que no tenga una familia, es el que más rápido va a ser desvirtuado. Entonces, pretender invocar un riesgo procesal muy débil no tendría sentido, es desgastar la administración de justicia. Y más allá de eso, yéndonos a la vinculación, digámoslo, conyugal, ¿no es necesario que muestre certificado de matrimonio? ¿Qué documento debería presentar si hay un matrimonio que no ha sido registrado y es una unión libre o de hecho? La propia Constitución pues reconoce las uniones libres, ¿no? Entonces, si yo,
voy a ponerme de ejemplo. Si yo estoy siendo imputado y me toma mi declaración el fiscal, ya me va a preguntar dónde vivo, ya lo respondimos eso. Ahora me va a preguntar, ¿usted tiene familia? Sí, tengo familia. ¿Con quién vive? Vivo con doña Paola. ¿Hace cuánto? Hace 5 años que vivo con ella. Pero no soy casado ni nada, ni tengo hijos. Ya le estoy dando yo los elementos al fiscal. Entonces, será el fiscal quien se constituya a buscarla a doña Paola, ya, para preguntarle si vive conmigo, y será el fiscal quien le pregunte a los vecinos, ¿usted lo ha visto que él llega todos los días con ella? Por ahí resulta que no es ella, por ahí resulta que es otro, ¿no? Que llega a vivir con ella. Entonces, esa investigación ya es la que debe hacer el fiscal y decir, mire, señor juez, resulta que en su declaración él dijo que vivía con una tal Paola, pero de las investigaciones que hemos hecho resulta que esa tal Paola pues no vive con él, vive con un tal Pedro. Entonces, por lo tanto, él no tiene una familia. Entonces, ahí cambia, porque ya el fiscal ha realizado un acto investigativo de manera objetiva, en base a lo que yo le informé. Entonces, ahí sí, tal vez estaría acreditado de que no tenga familia, ¿no? Otro hecho controvertido, que la verdad que a veces se le cruzan las palabras, es que bueno sería, Virginia y doctor Saucedo, mientras toma un poquito de su té y de su Yo los voy a tener que identificar como doctor Alfredo y doctor Romer, porque ambos son Saucedo, para que no haya esa confusión. Es que sería bueno, y me sorprende y me llena de alegría, de satisfacción como abogado y como ciudadano boliviano, escuchar un juez que hable de cómo se debería aplicar o qué dice la ley en realidad, porque lo que nos está comentando hoy el juez Romer Saucedo Gómez es lo que dice exclusivamente la ley, no se está inventando nada, ¿no? Eso está escrito. Tenemos una llamada. Doctor Romer Saucedo, permítame que tenemos una llamada de un oyente, vamos a atenderlo y de repente es una consulta que tiene para usted. Atlántica, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por darme la oportunidad. Le habla Cándido Rodríguez Salvatierra. Mire, yo quiero preguntarle al abogado ahí, ¿cuál comete más delito que en caso laboral, por ejemplo, que haya trabajado 8 a 9 años, sin domingos, sin feriados, ni vacaciones, de 2 a medianoche, por decir 13 horas diarias, sin reconocimiento de horas extra? Lo despiden sin derecho a nada, pero esa persona inteligentemente van de un experto de celulares y le da el número de su patrón y le pide que cuando él lo llame y le avise, que lo sincronice y escuche las llamadas, va a ir a la inspectoría de trabajo a buscar al juez y habla con el juez le pide hasta el teléfono del patrón. Entonces la cuenta hace, por decir, un poquito más de 100,000. Le dice, bueno, vamos a hacerle la primer citación, te vas a venir de aquí a 3 días, pero ese rato el trabajador sale del lado del inspector y llama a su amigo y le dice, estate atento, estate atento, porque he venido a la inspectoría. El otro entra en acción y ese rato el inspector de trabajo llama al patrón y le dice, mira, tengo esta demanda, me han hecho esto así, la cuenta se hace más de 100,000. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El otro le dice, ¿cuánto me pide por el arreglo? El juez le dice $1,000, 7,000 bolivianos. Y la conversan y quedan en 5,000, ¿no? El otro va al trabajador, a los 3 días llega al trabajo, no se le acepta la citación y así se la tienen hasta que por fin cambia de abogado y así, hasta que llegan a la demanda, ya la cuenta sale en 30,000, ¿no? Y ya el abogado, el juez ha trenzado con el inspector, con el patrón,
Ahora, ¿cuál comete más delito? ¿El inspector o el cibernético que se ha sincronizado el celular del patrón? Le agradezco mucho por la respuesta, muy amable. Gracias, hasta luego, señor. Doctor Romer Saucedo, juez segundo de instrucción anticorrupción, ¿qué le podemos decir a don Cándido Rodríguez? Bueno, don Cándido, lo que usted ha planteado es un tema netamente laboral, ¿no? La autoridad competente es justamente a través de la Inspectoría del Trabajo, y si no se agota esa instancia, ante el juez laboral. Ahora, si hay un tema ahí de manipulación, de tal vez falsedad en algo, ya corresponderá a la jurisdicción penal. Sin embargo, como lo plantea, no es competencia de la jurisdicción ordinaria, al menos en materia penal, referirse a ese tema que usted ha hecho mención. Gracias, doctor. Yo quería preguntarle, le decía, continuando con nuestro tema el día de hoy, agradeciéndole a don Cándido Rodríguez Salvatierra por su participación. Ahí lo escuchó al doctor Romer Saucedo Gómez, que es el juez, decirle que es un tema de competencia laboral. Yo le quería preguntar, doctor, otro tema bien controvertido es en la audiencia cautelar, es la presentación de testigos para desvirtuar, es decir, la supuesta probabilidad de autoría de un imputado. ¿Es posible que se pueda presentar testigos en la audiencia cautelar? Ese es un tema, estimado Alfredo, que se ha estado debatiendo, ¿no? Y se ha generado algunas corrientes de cómo desarrollar en cuanto a desvirtuar la probabilidad de autoría de una persona imputada. En lo personal, yo considero que inclusive se pueda hacer uso de la dogmática penal o de elementos teóricos que permitan tal vez cortar la teoría del delito, que no se demuestre la teoría del delito, o que tal vez utilizando dogmática penal se pueda demostrar de que un ciudadano imputado no se ha salido de su rol permitido, no ha creado un riesgo no permitido y que pueda ser eximido de imputación objetiva. Sin embargo, ese es un tema muy profundo de análisis, que uno sí o sí tiene que recurrir a términos demasiado técnicos. Sin embargo, en cuanto a los testigos, como usted lo plantea, considero de que sería volverlo un minijuicio, ya en la audiencia cautelar, acudir físicamente a los testigos, ¿no? Sin embargo, si en el transcurso de la etapa preliminar se tienen nuevos elementos que permitan destruir la probabilidad de autoría, se puede acceder a ellos, no necesariamente sí en la audiencia de aplicación de medidas cautelares. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor el hecho sucedió ayer y hoy es audiencia cautelar, entonces usted no va a tener tiempo. Y pretender tener testigos en esa audiencia va a hacer que salgamos de la naturaleza de la misma audiencia cautelar. A lo mejor más adelante, obteniendo la declaración de esos testigos a través de la dirección funcional del fiscal, que hayan sido propuestos a través de diligencias investigativas, puedan ayudar a destruir esa probabilidad de autoría. Entonces, destruyendo esa probabilidad de autoría, el juez deberá otorgar libertad irrestricta, ¿no? Es un tema muy complejo de análisis. Yéndonos, dejemos un poquito la audiencia cautelar en sí. Yéndonos a la audiencia... Yo tengo algo de la audiencia cautelar, una última pregunta. Adelante. Doctor, quiero aprovechar de preguntarle porque se dan muchas situaciones en las que el imputado, la persona denunciada que va a la cautelar, el acusado, tenía trabajo conocido hasta el día que fue denunciado. Porque usted sabe que en todo lugar donde se le denuncian a un trabajador, gracias a Dios no es el caso de Atlántica, pero la gente no termina confiando en su trabajador y lo bota. Entonces ya esa persona queda sin el trabajo conocido. ¿Cómo se hace, doctor? ¿Cómo lo toma el juez al momento de valorar? Porque
de que tenía trabajo conocido, y no tiene nada que ver el delito por el que está siendo denunciado, pero ya lo votaron, quedó sin empleo. Justamente se da esa situación y el procedimiento y la propia ley establece, además de las sentencias constitucionales múltiples, de que se deben valorar los elementos hasta antes del hecho que está siendo investigado. Entonces, es evidente que en muchos casos, inclusive después de la aprehensión, resulta que esa persona ya no va a tener ni domicilio. Y le doy un ejemplo para que quede bien clarito. En temas de violencia, resulta que Juan le pegó a su mujer, ¿ya? Y la mujer va y lo denuncia. Y el fiscal en ese momento va a ordenar de inmediato la salida del inmueble donde vive María. Entonces, se va a quedar pues sin domicilio, ¿no? Pero es a raíz de una medida de protección. Pero hasta el día de haberse cometido el hecho, él tenía un domicilio. Entonces, tal vez ahí se puede jugar, ¿no? Y el juez debe ser un poco flexible, de decirle, ¿no? Usted actualmente ¿dónde está viviendo? O dónde va a vivir. Presénteme, tiene 10 días para presentarme su nuevo domicilio o dibújeme un croquis. O sea, hay que entender también esa situación. Y en muchos casos sería hasta actuar de manera desleal con la otra parte, el pretender le pongo ese ejemplo porque se da a veces en juzgado. Le quitan el domicilio, ya ordenan la salida del domicilio y resulta que al momento de la imputación ya no tiene domicilio porque él vivía ahí. Entonces, suena hasta un poco desleal con la otra parte y todos debemos resaltar un principio muy importante y que muchas veces nos olvidamos, es la lealtad procesal. Todos debemos manejarnos con esa lealtad procesal, fiscales, parte querellante, imputados, jueces, todos, porque al final de cuentas todos somos colegas. Doctor, como ya estamos a poquitos minutos de concluir esta muy importante conversación con usted, de manera muy clara hemos tratado de obtener las respuestas más adecuadas para todas nuestras preguntas. El tiempo de la detención preventiva, doctor Romer Saucedo, que levanta polvareda siempre, ¿esta detención preventiva tiene un tiempo límite o puede ser indefinida? Bajo ningún concepto puede ser indefinida. Una de las características de las medidas cautelares es la temporalidad. Esto quiere decir que debe ser definida por el juez al momento de aplicarse la detención preventiva. Y una persona no puede estar más del tiempo previsto por la norma. Un ejemplo, si dentro de una investigación el fiscal solicita la detención por 90 días, el juez tiene la obligación de señalar audiencia en el día número 90, ¿ya? Y ver si se cumplieron los elementos o los motivos que fundaron esa determinación. Por ejemplo, si el fiscal dice que en 90 días va a reunir todos los elementos investigativos que le hacen falta y que sí o sí necesita la detención porque estando libre puede ser que obstaculice o que se da la fuga. Vamos a hacer de cuenta que quiere obstaculizar. Pero resulta que en el día 90 ya se cumplió el plazo que solicitó el fiscal. El fiscal no solicitó ampliación de esos 90 días. Y resulta que tampoco hizo sus actos investigativos que dijo que iba a realizar. Y en ese día 90 pretenden hacer mención de que no se hizo porque la recarga laboral o porque se olvidó o qué sé yo. El juez debe ordenar de manera inmediata la libertad porque ya se cumplió el plazo. Por eso le digo, una de las características es la temporalidad y no se puede vulnerar esta característica o este principio de las medidas cautelares. Es decir, que si una persona está detenida preventivamente, no puede estar detenida hasta que concluya el juicio. ¿Cuánto es el tiempo máximo que una persona puede estar detenida preventivamente de acuerdo al ordenamiento jurídico penal boliviano, doctor Saucedo? Hay dos situaciones, y lo que usted menciona es importante. Si una persona puede estar detenida durante la tramitación del juicio, fíjese que sí puede estar, pero son dos situaciones diferentes.
Una es la detención en la etapa preparatoria, donde la finalidad es conseguir la averiguación de la verdad. Pero ¿qué pasa en aquel que está detenido preventivo ya en la fase de juicio? Evidentemente, el motivo principal ya no es asegurar la averiguación de la verdad. ¿Por qué? Porque ya tiene una acusación esa persona. Ya no hay más que investigar y el fiscal investigó todo lo que tenía que investigar y lo está llevando al juicio. Pero tal vez el motivo para mantener esa detención preventiva es la tutela efectiva de la ley o evitar que se dé a la fuga. Entonces, si los parámetros para determinar la detención preventiva en juicio se basan sobre alguno de esos dos elementos, esa persona puede estar detenida inclusive dentro de la tramitación del juicio, que es muy diferente a la etapa preparatoria. Sin embargo, establece el procedimiento que ninguna persona puede estar detenida más de 2 años sin haberse dictado sentencia, ¿no? Salvo algunos delitos establecidos en la propia ley, como ser delitos de lesa humanidad, los delitos de contenido sexual y otros más establecidos en la propia ley. Además, por ejemplo, los delitos de terrorismo, qué sé yo, ¿no? Que hoy sí se encuentran de manera precisa identificados en el procedimiento. Antes no estaban, no había una categorización de esa excepcionalidad de la temporalidad. Bien, hemos llegado al final de esta charla con el doctor Romer Saucedo Gómez, juez segundo de instrucción anticorrupción y violencia contra la mujer. Un tema muy importante. Sí, Virginia. agradecerle por esta conversación que estoy segura de que le va a servir a mucha gente y a muchos estudiantes de Derecho también y a muchos jóvenes, porque es importante saber todo esto de las medidas cautelares, los derechos y todo aquello que nos ha explicado el doctor Romer Saucedo, juez que se dio la tarea de hacer un paréntesis para respondernos todas las preguntas e interrogantes, porque le preguntamos como pueblo, como gente que desconocemos y porque la idea es de llegar a más personas y mantenerlos informados y que sirva de una manera también para guiar y educar a la sociedad. Gracias, juez, por acceder a esta conversación que hemos estado 1 hora y media con usted. No, el agradecido soy yo, estimada Virginia, estimado doctor Alfredo. Gracias por la cobertura y por poder charlar de manera abierta a nuestra sociedad. Yo siempre lo digo, la potestad de administrar justicia emana del pueblo boliviano. Por lo tanto, ¿a quién nos debemos? Al propio pueblo. Y es la sociedad en general quien debe conocer el por qué la justicia toma ciertas determinaciones. Y nuevamente recalcar, no nos dejemos vender esa falsa imagen de que con una detención preventiva ya se hizo justicia. Eso no es hacer justicia. Preocupémonos porque esa persona que ha sido puesta a la justicia tenga una sentencia. Y si es que es culpable, ahí recién se va a garantizar de que se ha hecho justicia. Lo contrario es simplemente venderle placebo al pueblo, hacer show mediático, demostrar que se ha hecho un trabajo, pero después desatienden los procesos. Y quienes llevamos la peor parte, en la mayoría de los casos, somos los jueces, porque la población no entiende de esta tramitación en sí, de lo que es un proceso penal. Gracias, doctor Romer, también de mi parte. Esperamos en otra oportunidad también tenerlo. Y esperamos también que la visión de administración de justicia del doctor Romer Saucedo Gómez como juez también se la contagie a otros administradores de justicia para que tengamos una justicia mejorada, transparente y que los ciudadanos bolivianos nos sintamos seguros dentro de nuestro país y haya un poco de justicia social. Gracias de mi parte, doctor Romer Saucedo, y será hasta otra oportunidad. Mil gracias a ustedes, bendiciones, saludos a todos los de la audiencia. A órdenes siempre. Gracias. Y estuvimos con el juez segundo de instrucción, anticorrupción y violencia contra la mujer, el doctor Romer Saucedo Guzmán. Con nosotros hasta mañana, nuevamente con Reporteros en el Mundo. Permiso. Radio Atlántica es tu amiga. La